En su época dorada, los juegos de terror eran uno de los tantos géneros que sobresalían en la industria. Sin embargo, fue pasando el tiempo, y las fórmulas se fueron estancando y perdiendo popularidad, por lo que había que buscar alguna forma para que el género volviera a sobresalir. Entonces fue cuando los juegos de mecánica Walking Simulator comenzaron a ganar popularidad, como lo fue Amnesia, Ju-On, PT, entre muchos otros, e incluso hubo uno que también resaltó mucho en ese tiempo, y mucha gente hasta la fecha lo consideran como un juego que revolucionó al género: Outlast. Un videojuego de temática survival horror en primera persona, amado y odiado por la comunidad, por ciertas cosas que vamos a ver hoy. Hola a todos, soy Ikari, y hoy les he traído una crítica al videojuego de terror, Outlast. Hace cosa de poco más de 2 años atrás, le dediqué una reseña al mismo, pero como ese tipo de vídeos por defecto tienen que ser cortos, la info en el mismo es muy resumida, y me tuve que saltar un montón de cosas que quería decir, porque si no, se alargaría mucho, y entonces ya no sería una reseña. Por lo que decidí volver a hablar del tema, pero esta vez en formato de crítica, así me puedo explayar todo lo que necesite. Sin nada más que decir, comenzamos. Bien, comencemos con un poco de info, o contexto, o como gusten llamarle. Outlast es un videojuego de temática survival horror en primera persona, con elementos de persecución, exploración y ataques cardíacos. Dicho título fue publicado el 4 de septiembre del año 2013, y exportado para el ordenador y todas las consolas que ven sus nombres en pantalla. Comencemos con su primer apartado, que sería la historia. La misma nos presenta al protagonista Mail Subchurs, un periodista que tras recibir un correo anónimo, en donde se le cuenta que se están haciendo experimentos ilegales con los pacientes en el hospital psiquiátrico Mount Massive, a un año de ser comprada por la corporación Murkoff, dicho periodista decide ir él solo a dicho hospital psiquiátrico, armado con una cámara de video para así tener pruebas de todo lo acontecido, sin imaginarse lo que le espera en ese lugar. Al entrar al hospital, nos damos cuenta que el lugar está patas arriba, lleno de cadáveres mutilados, y que en el mismo andan rondando los pacientes del establecimiento, quienes lucen un aspecto horrible y muy desagradable. Algunos no te harán nada, pero existen otros que sí que te van a atacar. Algunos por instinto de que te has metido en su territorio, y otros porque simplemente tienen el deseo de matar. Como por ejemplo, Chris Walker, un sujeto gigante que va a intentar matarnos cada vez que nos encontramos con él. O el doctor psicópata Richard Trager, un pedazo de maníaco que se cree doctor, que nos termina cortando algunos dedos con unas enormes tijeras, y que le fascina andar mostrando el culo. Y también tenemos al Walrider, un fantasma indestructible, el cual sería el jefe final, y el más terriblemente poderoso de todo el juego, a tal punto que se pudo cargar a Chris Walker, como si este fuera una simple mosca. Y existen más enemigos, pero todos los demás son simples randoms que no son muy importantes. Acá no contamos con armas para defendernos, por lo que nuestras únicas opciones son correr, ocultarse o morir. Una mecánica que se volvió característica del juego es el hecho de que en la mayoría de los escenarios nos veremos obligados a entrar a lugares donde reina la oscuridad, y para atravesar esos escenarios debemos de usar la visión nocturna de la cámara. Además de que debemos de grabar absolutamente todo, ya que mediante esto irán apareciendo notas que el propio protagonista irá escribiendo, acorde a lo que grabemos. La visión nocturna consumirá demasiada energía, por ende, debes de usarla con moderación, así como buscar baterías que estarán esparcidas por los escenarios, aunque son muy pocas las que vas a encontrar, y siempre vas a tener ansiedad de que se te vayan a terminar. Todo lo ya explicado es de lo que trata Outlast. Referente a su historia, el mismo posee una premisa simple: ir a un lugar peligroso para conseguir una historia increíble para los medios de comunicación. Sin embargo, no iba a ser tan fácil, ya que el lugar entero estaría lleno de peligros, provocados por una organización delincuente, que hace experimentos inmorales con los pacientes. El concepto es muy sencillo, pero tenemos que reconocer que funciona. Siempre termina siendo una buena alternativa ir con una premisa simple pero llamativa, sin que la misma tenga tanta complejidad para que el espectador la pueda entender al primer momento, ya que eso capta su atención. En cambio, existen otros juegos que poseen premisas más complejas y no logran llamar la atención de la gente por lo complejas que son.
Tenemos por ejemplo a Soma, Detention y Devotion, que son juegos de terror más que brillantes en todo el sentido de la palabra, pero no se habla tanto de ellos como en el caso de Outlast. ¿Y en qué se diferencian? Pues que estos tres títulos antes mencionados poseen una premisa y argumento mucho más complejo y bien estructurado narrativamente, que resulta un poco aburrido para el espectador, ya que esto se centra más en lo psicológico y no tanto en los sustos repetitivos. Y aunque es verdad que muchos preferimos un juego con una muy buena historia, tenemos que entender que uno no es la mayoría. La mayoría no busca como tal una historia complicada con giros de guión o algo súper elaborado narrativamente, sino que solo buscan algo que puedan entender a la par que les entretenga. Outlast precisamente les ofrece eso, una historia no muy complicada con la que pueden emocionarse al jugar, te da su buena porción de sustos y logra su objetivo de asustar y perturbar a sus jugadores. Sé que muchos dirán que este juego se popularizó por los youtubers, cosa que no es del todo cierto, ya que si fuera así, en muy poco tiempo el juego quedaría en el olvido. Tu youtuber favorito jugó el juego y lo terminó. ¿Qué pasó después? Se fue a jugar otro juego y el mismo solo queda como un lindo recuerdo. Y existen juegos que fueron así, y ya hasta la fecha nadie los recuerda, como Hector, Until Dawn, Phasmophobia, entre otros que fueron populares por los youtubers, pero después de que los mismos ya no jugaban más con esos juegos, estos fueron rápidamente cayendo en el olvido. En el caso de Until Dawn, eso pasó porque posee conceptos que le juegan en contra, como poseer personajes planos y sin carisma que son olvidables pero con ganas, una trama aburrida, genérica y nada llamativa, entre otros factores que solo hacen que la historia solo esté para jugarla una vez y luego no se te apetezca volverlos a jugar porque no tienen la pizca que te hagan hablar más del mismo y solo quede como un juego anecdótico. Ni siquiera puedes decir que el juego sea recordable por los sustos, ya que la mayoría de los mismos son screamers que no son para tanto, y el hecho de que esté todo tan lleno de gore, eclipsa estos conceptos de terror que pudieron ayudar al juego. Y ya de Phasmophobia ni hablemos, el juego es una puta mierda con sus gráficos de cartón, su variedad de bugs, y el hecho de que tienes que jugar con amigos para al menos divertirte. El juego no es más que un simple juego de mesa para jugar un rato libre con los amigos, pero no pasa más allá de eso. El punto que quiero llegar es que estos juegos fueron populares por los youtubers, pero cuando ellos los dejan de jugar, los mismos ya dejan de ser relevantes porque no son tanto del interés de la gente. Outlast, por otro lado, fue un juego que supo jugar bien sus cartas para dejar su huella en el género, así como muchos lo consideran un gran juego, a la par está la gente que lo considera una puta mierda. La subjetividad en muchos casos limita los argumentos, ya que la simpleza de su historia no les deja ver las virtudes del mismo. Se ha hablado mucho en su momento que Outlast había revolucionado el género del terror, y a su vez, si tanta gente dice que el juego es una puta mierda, entonces algo de bueno sí que tiene. Como dice el dicho, si te ganas elogios y odio por partes iguales, es que estás haciendo bien las cosas. Como tal es cierto que el decir que Outlast revolucionó el género del terror es una sobreexageración, ya que antes de él ya existían los walking simulators, como Amnesia, Slenderman, Slendytubbies, Michigan Red From Forgeul y Echo Night Vision, que vieron la luz en PlayStation 2. Así que Outlast no ha revolucionado el concepto del terror, porque lo que nos ofrece, ya lo vimos en los juegos antes mencionados, ya que él mismo bebe de las mecánicas e ideas y esencia de estos títulos, como forma de inspiración para formar su propio concepto, como lo serían la exploración con la cámara en primera persona, la jugabilidad, el concepto de usar la luz para poder ver en la oscuridad, así como tener que buscar suministros para no quedarnos a oscuras, al igual como el tener que ocultarse de los monstruos que nos quieren muertos, o tener que recurrir a correr como si no hubiese un mañana para intentar que no te alcancen, o ya de plano los propios screamers que te saltan a la cara. Conceptos vistos en los títulos antes mencionados, e incluso el concepto de tener que grabar todo para que salga en los medios de comunicación, bebe también de las ideas del videojuego Michigan Reform from Hell, un survival horror para la PlayStation 2, que nos muestra un grupo de reportaje que cubre una noticia sobre la ciudad de Michigan. En dicha ciudad, de la nada, ha aparecido una misteriosa niebla que cubre todo el lugar, en la que habitan extrañas y aterradoras criaturas mutantes, muy al estilo de los juegos de Silent Hill. Aquí somos un camarógrafo que tiene que grabar absolutamente todo.
estaremos en peligro repetidas veces, y aún así, arriesgamos nuestras vidas para conseguir la mejor historia de todos los tiempos, muy similar a la premisa que empuja al protagonista de Outlast a visitar dicho manicomio, para conseguir la mejor historia de todos los tiempos. Así, y en el juego también la cámara tendrá visión nocturna. El punto aquí es que, como dije, no ha revolucionado el género del terror, sino que lo que ha hecho es tomar conceptos de juegos pasados y pulirlos mecánicamente para dar un juego refinado en cierto aspecto. Ya pasaremos a ese punto mientras continuamos con la historia. Otro aspecto a resaltar en el título es el argumento de que intenta ser realista. El mismo toma un concepto que muchos pueden tomar como amarillista, refiriéndome a que el mismo hace gala de que los manicomios son el peor lugar del mundo. Como muchos tienen la idea de que esos lugares son horribles, el juego toma eso y lo convierte en algo aún peor. Porque a ver, se dicen que los manicomios son horribles cuando están en funcionamiento y los locos están encerrados sufriendo. Ahora, tomar eso y modificarlo con el concepto de que ahora todos esos locos están libres, muchos de ellos son tipos realmente peligrosos, y tú estás atrapado en ese lugar tratando de que no te maten. O sea, han tomado un concepto que muchos teníamos de los manicomios, que sonaba aterrador, y lo han subido de nivel. Y esto también juega un poco con el amarillismo, porque hace ver que cualquier manicomio es así, sobreexagerando la información para que sea más llamativa, sobre todo con el argumento de que esta organización usaba a los pacientes para realizar experimentos realmente inmorales con ellos, sin ningún código ético o sin importarles sus vidas. Sin mencionar que mucha de esta gente, al acabar aquí, sus familiares se olvidaron por completo de ellos, por lo que si los mismos morían, a sus familias poco les importaría, incluso si tomamos en cuenta que mucha de la gente que vino a parar a este lugar, son tipos realmente peligrosos que no están bien de sus facultades. Eso es un punto a favor para la historia, toma un argumento que se enfoca en conceptos realistas, un poco radicales, todo se ha dicho, pero tiene su toque de realismo. Se va más por el lado de la supervivencia en medio de un caos de una organización terrorista que se les ha escapado de las manos, y nos vemos involucrados en él. O sea, aquí no nos han puesto cosas de fantasía como monstruos, demonios, espíritus de dimensiones alternas y cosas así. Todo lo que presenciamos en el juego son el reflejo del sufrimiento de gente que no están bien de sus facultades, que han sufrido de experimentos terribles hechos por Murkoff, que los dejaron en un estado aún más deplorable tanto física como mentalmente. Un concepto muy oscuro, terrible y llamativo en partes iguales. Muy bien por ese lado. Ahora hablemos de las mecánicas, sistemas jugables y jugabilidad. Lo resumido todo en una sola palabra, el gameplay. Como lo mencioné antes, en el mismo estamos completamente expuestos a los enemigos, ya que no podemos defendernos, por lo que debemos de escondernos y salir corriendo. Mecánicas simples que ya forman una base para hacernos saber que estaremos en constante peligro. Sin embargo, tenemos un problema aquí, y viene de la mano de los enemigos, y el peligro que ellos nos provocan. Me refiero a que las persecuciones llegan a ser muy repetitivas, además de estar empleadas de una forma muy pobre por parte de la inteligencia artificial del juego. Si bien es cierto que las persecuciones son una buena forma de meterle terror al jugador, esto porque provoca el miedo a que te maten, por la adrenalina del momento. Pero aquí se presenta un problema que está ligado a la inteligencia artificial de los enemigos. Verán, en cada momento de persecución, se repite el mismo procedimiento, corremos del asesino hasta dejarlo atrás, nos escondemos en un casillero, o debajo de una cama, y el tipo nos busca por unos 10 segundos, y luego se va sin más. Hasta aquí no tenemos problemas, pero el problema viene cuando nos escondemos, y el tipo nos tiene que buscar. Es aquí, cuando resalta el problema de la inteligencia artificial en los enemigos. Resulta que la misma tienen una carencia tan grande que llega a ser ridícula. Resulta que al escondernos, ya sea en un casillero o en una cama, nos podemos quedar todo el rato en ese lugar de manera indefinida, debido a que el tipo se la pasará revisando todos los lugares, menos donde te escondiste, y resulta ser mucho más ridículo, cuando él mismo revisa como 5 veces el mismo casillero, pensando que allí estamos. Pero es aún más ridículo cuando nos cambiamos de escondite, y en ese momento el enemigo se revisa donde nos escondimos antes, pero ahora descarta el lugar en donde estamos. O sea, revisa todo el lugar, menos donde te escondas.
Y lo ridículo de esto es que te puedes quedar escondido ahí por horas, que el tipo no te va a encontrar, y ni de casualidad se le pasará por la cabeza revisar en ese lugar. Esto se entiende que es una forma para que el jugador tenga un respiro después de las persecuciones. Es pasable que se haga un par de veces, pero todo el rato, esto ya es ridículo, y le quita todo el terror al juego, porque no corremos ni el más mínimo peligro cuando estamos escondidos. Y esto hace ver a los enemigos como unos subnormales, incluido a Chris Walker, que debería de ser el enemigo más aterrador del juego, pero con esta falla que incluso le afecta a él cuando nos está buscando, nos lo hace tomar como un chiste. Sin embargo, si ponemos el modo pesadilla, tenemos la posibilidad de que los enemigos se revisen donde te escondiste, pero eso solo ocurre 2 de 10 veces, y no resuelve el problema de la inteligencia artificial, ya que sigue el problema de manera reiterativa. Otro punto negativo de las mecánicas del juego serían los jumpscares, ya que los mismos han sido sobreexplotados a más no poder en el juego. Literal, están en todos lados, incluso en momentos que no deberían de estar. Los mismos tienen sus cosas buenas como malas. Que salgan tanto puede agobiar al jugador, lo que aporta de buena manera a la incomodidad y terror en el título, pero, por otro lado, abusan tanto de los mismos, que los queman en muy poco tiempo. Han salido tantos screamers en la primera mitad del juego, que uno se acostumbra a ellos, y por ende los que siguen después, ya no logran su cometido de asustarnos, además de hacer relativamente pesado el trayecto más tarde, así como que se pierda la esencia del mismo, porque hace parecer que el juego es solo screamers todo el rato. Existen ocasiones que si fue necesario, como el famoso screamer de la puerta, debido a que el mismo fue una buena transición que nos hace pasar desde la incertidumbre al horror. Cuando comenzamos el juego, vimos todo el lugar destrozado, vemos manchas de sangre por los alrededores, apenas vemos personas dando vueltas por el lugar, todo está tan tranquilo, que resulta muy inquietante, y da la incertidumbre de, ¿qué es lo que ha ocurrido aquí? ¿A dónde se fueron todos? Y cuando abrimos la puerta con ese primer screamer, cambiamos radicalmente el ambiente, y nos enteramos de la peor manera, de los horrores que nos veremos obligados a presenciar en este lugar. Pasando a algo positivo de las mecánicas, debemos de resaltar que fue un acierto que la mayoría de escenarios estén sumamente oscuros, ya que la oscuridad va de la mano con el terror, por la incertidumbre de qué es lo que se esconde en ese lugar, lo que nos deja muy inquietos. El hecho de usar una cámara con visión nocturna no aligera el miedo, porque aunque tengamos visión, aún así, estar en ese lugar no da menos miedo que verlo de lejos. Y el hecho de que las baterías se acaben tan rápido, obliga al jugador a que esté atento a su entorno y a regularizar el uso de las baterías, ya que deben de durarle hasta encontrar la salida que lo lleve a un lugar con luz. Sin mencionar que fue una idea un tanto creativa, ya que al menos muestra que se intenta ser diferente a otros juegos que normalmente usan una linterna, velas, fósforos o el propio celular para mirar en la oscuridad. Ahora, pasando a otro contra en el juego, en el mismo tenemos una recuperación automática. Al protagonista le pudieron haber cortado los dedos, se ha caído de grandes alturas, lo han agarrado a palos, entre un montón de otras agresiones más, en las que el periodista debería de quedar en un estado deplorable, pero aquí, todo lo que tienes que hacer es esperar unos segundos, y el personaje vuelve a estar estable de salud. Aquí no existen los botiquines, y eso por el lado de la comodidad del jugador, es algo bueno, ya que en caso contrario cuando estamos muy mal de salud, y no encontramos algún botiquín, y se aparece alguien que nos quiere matar, estaríamos en problemas. No obstante, no es del todo bueno tener esta habilidad de sanación automática, debido a que rompe el terror del juego, y le resta dificultad al mismo, porque así se disminuye aún más el factor del peligro. Por lo que el hecho de no tener armas, no ayuda mucho a formar una atmósfera de tensión y estrés, porque estas ventajas que nos dan, restan bastante a lo que es la dificultad y el terror que nos puede generar. Referente a la jugabilidad, Outlast usa el concepto del Walking Simulator, o sea un simulador de paseos. Vista en primera persona, te puedes mover libremente por el escenario, etc. Aquí influye mucho lo que es el sigilo, debido a que los enemigos van a estar patrullando las zonas a las que tenemos que ir, y en esto tienes que esperar el momento adecuado para pasar sin que te vean. Por lo mismo, el sigilo es esencial para poder escapar de todos los peligros que se nos presenten. Como dije antes, Outlast tomó conceptos de otros juegos, pero los pulió mecánicamente, lo cual si te has jugado Amnesia, podrás notar que la movilidad es muy similar. No obstante, podrás ver que en Outlast tenemos
teníamos una sigileza mayor y unos controles mejor ajustados. Si bien en Amnesia teníamos unos controles bien establecidos, los mismos contaban con un retroceso que nos ralentizaba en las persecuciones. Outlast tomó esta mecánica y mejoró la movilidad para que ésta sea más libre y dinámica, que mejora mucho la experiencia. Y se nota mucho más a la hora de las persecuciones, debido a que en la misma podemos realizar maniobras de movimiento arriesgadas para salvarnos, que en Amnesia si lo hacíamos, acabábamos muertos de una. Por otra parte, también ha tomado el concepto de la cámara en Michigan Reprone from Hell y la ha mejorado notablemente. En dicho título, la visión nocturna no es la mejor, esto claramente por las limitaciones de la consola, o falta de experiencia por parte de los desarrolladores, lo que provoca que la misma no dé una ambientación muy tétrica, o que se vea algo borroso en reiteradas ocasiones. En Outlast, cambiaron el concepto, y fue pulido de mejor forma, empujándolo más al terror y supervivencia, dando un mejor uso y concepto de la misma. Además de agregar el factor de que se agoten las baterías si usas demasiado esta herramienta, en comparación al título anterior, donde dicha herramienta la puedes usar todo el rato que tú quieras, sin preocuparte de que se acabe la batería. Esto le da cierto realismo y coherencia al uso de la cámara, sin mencionar una parte de dificultad y temor de que se te acaben las baterías. Otro punto positivo para Outlast. Y ya como último apartado, tenemos el visual. Bien, la verdad es que son pocas cosas negativas que resaltar. Primero que nada, el trabajo de diseño está excelente. El mismo fue hecho enteramente en 3D, con el motor gráfico Unreal Engine, lo que le da ese toque tan cercano al fotorrealismo. Los escenarios tienen un muy buen nivel de detalle que resalta de buena forma su buena construcción, tanto los fondos de escenarios simples, los pasillos, el laboratorio, así como los escenarios destruidos y los de afuera del complejo, teniendo incluso animaciones de ambiente como el pasto moviéndose o algunos cuervos volando, así como los rayos en el cielo y la lluvia cayendo. Los detalles de los escenarios, como lo es la sangre derramada, el degradado de los muros, sus texturas también detalladas que le dan un aspecto muy realista, además de perturbadores y explícitos por el lado de los escenarios destruidos, con cadáveres y demás, aportan muy bien a la incomodidad de estar atrapados en un lugar lleno de gente loca que te quiere matar. El detalle de la iluminación aporta muy bien a lo que es la ambientación del lugar. Una queja que todo mundo resalta es el hecho de la repetición de escenarios. Y es que a la hora de crearlos, en variedad de los mismos, sí se nota que hubo algo de flojera a la hora de fabricarlos, habiendo variedad de escenarios repetidos. Ciertamente el hecho de que se reciclen fondos, por una parte se entiende que es para adelantar trabajo, pero igual es un punto negativo a tomar en cuenta. Por parte del diseño de los personajes y enemigos, estos tienen un diseño grotesco y aterrador, lo cual cumple de manera estupenda para lo que ofrece el título, sobre todo en el ámbito de querer provocar incomodidad, el cual recordemos que uno de sus objetivos es perturbarte con sus imágenes explícitas y supuestamente de contenido fuerte. Y bueno, no hay nada más que comentar de esta parte, ya me faltaría hablar del apartado musical, pero como lo he dicho antes, yo no sé de música, así que me lo voy a saltar, jaja. Bueno, creo que no tengo nada más que comentar. Ya para ir cerrando con esto, al juego le doy un 6,5 de 10. Es un juego de terror bien ambientado, con un apartado visual aceptable, un apartado sonoro excepcional, tiene una historia que, aunque simple y muy típica, logra su cometido de atraer a los espectadores, por ser simple y no tan complicada de entender. Su jugabilidad es muy buena, y aporta de buena manera a la mecánica de la misma. Claro que tiene defectos, como el abuso de los screamers, presentar muchas ventajas que matan al terror del juego, como la recuperación automática, o el que los enemigos cuando te buscan, solo revisen los lugares donde no estás. Y aunque Outlast no sea ese survival horror tan majestuoso que revolucionó el concepto del terror como medio mundo lo pintaba, al menos es un juego que resulta ser entretenido, y en cierta forma, cumple con su objetivo de dar miedo. Si te gustan los videojuegos de terror, Outlast vale la pena jugarlo, te va a entretener mucho, así como que te va a asustar en varias ocasiones. Muy bien, ya eso es todo. Espero el video les haya entretenido, nos vemos en otra ocasión, chao.